Pues nuestra proyección comienza exactamente ahora, a las 3:06. ¿Estáis todos? Nosotros estamos todos. Javier, una película 1927, maldita, y no sabíamos nada. No sabíamos nada, fíjate, para la gente que, estaba más metida en el mundo del cine, sí que era una película conocida, pero para nosotros no. Lo que hemos escuchado ahora es un corte de La marca del vampiro, una película de 1935 de Todd Browning, que en realidad era un remake de una película que él mismo había hecho en 1927, que de alguna forma fue un poco eclipsada por Nosferatu. Esta en concreto, de hecho, fue la segunda película de vampiros en la historia del cine. Se llamó Londres después de medianoche, aunque en España se tradujo como La casa del horror. Y para que te hagas una idea, toda su historia, la historia de esta película, está llena de desapariciones, de muertes misteriosas y de supuestos personajes que estaban aparentemente relacionados con los vampiros de verdad. Para conocer un poco esta película, tenemos que saber que, el argumento básico era el de un investigador que empieza a indagar en la historia de un hombre, un personaje muy extraño que se muda a una casa, a un castillo, donde ha habido un crimen anteriormente. Este personaje era interpretado por Lon Chaney, el famoso Lon Chaney que había hecho tantas películas relacionadas con el mundo de los monstruos, con El jorobado de Notre Dame, por ejemplo, y aquí encarnaba a un supuesto vampiro llamado Edward Burke, y que tenía un aspecto realmente estremecedor. Tenía unos dientes afilados, vestía con un sombrero de copa, los ojos parecía que en cualquier momento iban a salírsele de las cuencas. Era una imagen de verdad que ponía la piel de gallina a todos los que la vieron en el cine. No fueron muchos, porque esta película, ya desde su estreno, arrastró una misteriosa maldición. A España nos llegó en 1929, hemos observado en el periódico La Vanguardia, en la sección de cartelera, que efectivamente se anunció como la casa del horror. Pero ya desde su estreno, muchos cines, según contaba la leyenda, empezaron a sufrir misteriosos incendios que ahora hemos descubierto que podría tener una base real. Vamos a escuchar, si quieres, Iker, a Ángel Sala, hablándonos de unos trucos de artificio que se utilizaban en el estreno de esta película. Ángel Sala, el director del Festival Internacional de Terror de Sitges. La productora lo que hizo es unos gimmicks, que quería decir unas actuaciones en directo ocultas para asustar a los espectadores antes de la proyección. Es decir, que por ejemplo había apariciones a través de efectos especiales rudimentarios, pero que en aquella época daban miedo. Se hicieron pequeños incendios que alguna vez causaron algún desastre en alguna de las salas de proyección porque se desmadraron. Esto eran lo que llamaban gimmicks para asustar, para incrementar el nivel de miedo en los espectadores. Y no solo eso, sino que pronto empezó a extenderse el rumor de que las películas iban desapareciendo de los cines donde se proyectaba precisamente por culpa de estos incendios. Pero hasta tal punto esa leyenda es cierta que en 1967 se produce un terrible incendio en la Metro-Goldwyn-Mayer y se pierde allí, Iker, la última cinta de Londres después de medianoche. Allí estaba el último rollo conocido y allí desaparece. Y desde ese momento no queda ni rastro de esa cinta. Lo único que quedan son un par de fotogramas con las que se han hecho pseudo películas apócrifas, que algunas pueden encontrarse por internet. Existe cierta leyenda de mercado negro de que algunos coleccionistas podrían tenerla en su poder, pero lo cierto es que nada de esto se ha podido demostrar. Y nosotros, además, hemos indagado un poco más en todo el tema y hemos conocido detalles sorprendentes. Por ejemplo, nos contaban algunos de los expertos en cine a los que hemos entrevistado que Londres después de medianoche se encuentra entre las 10 películas perdidas más buscadas por el American Film Institute, que se trata del santo grial para los coleccionistas de cine perdido, que sería la película de cine más importante que se ha perdido nunca. Y precisamente también por toda esta importancia de la cinta hay un detalle añadido, y es que aparentemente la cinta estaba maldita. Con esta música que ponen en el calero, parece que estamos en una proyección de esas donde el músico tocaba, donde era posible la fantasmagoría real y donde las mentes de las personas estaban menos endurecidas que las de hoy. Estamos hace casi 90 años.
y entonces un efecto en cierto momento de la proyección podía provocar un pánico que sería incomprensible. Estamos, ¿verdad?, en ese ambiente. Y en España hubo gente que pudo verla, que tuvo que verla, ese rollo maldito, porque, bueno, según nos contaban también, duraba unos 75 minutos aproximadamente, blanco y negro, una película muda, iban surgiendo los personajes caracterizados. Nos relataban, por ejemplo, un detalle que yo desconocía, y es que Todd Browning, su director, por ejemplo, también de La Parada de los Monstruos y de otros films muy conocidos, era masón, y que intentaba dejar algunos mensajes en sus películas, mensajes relacionados con la masonería. En este caso, lo que hizo fue jugar con cierta ironía con un tema un tanto oscuro, ¿no? Jugar con el tema del vampiro, como si se tratara de un mito en el que solo creían las personas más incultas. Intentaba, de alguna forma, hacer una crítica y hacer una película antiocultista, como él la describía. Quizá por eso, apuntaban algunos expertos con los que hemos hablado, le salió tan caro el juego. Al igual que ocurría con Nosferatu, también empezó a decirse que en esta película habían participado vampiros de verdad. Incluso, no solo eso, sino que Lon Chaney había hablado, se había asesorado hablando con vampiros auténticos que le habían contado cómo tenía que maquillarse, porque él preparaba su propio maquillaje para la película, y a raíz de ahí empiezan a surgir todo tipo de leyendas. Nosotros hemos hablado con el periodista Jesús Palacios y con Luciano Berriatúa, historiador de cine, que nos han hablado más detalladamente del maquillaje de este personaje. Además es muy curioso porque es uno de los primeros ejemplos de un tipo de fenómeno muy asociado al mundo del cine de terror, al mundo del cine de horror, que es esa teoría o esa idea generalizada de que las películas de terror pueden llegar a provocar actitudes violentas o crímenes reales en aquellos espectadores que son aficionados a las mismas. En este caso, como yo creo que hubieron más de uno, dijéramos que hubiera pues asesinatos, yo diría que paranoicos, vertidos con el Edward Burke o el vampiro de Lon Chaney. Y es que muchos aseguraron que ese maquillaje del que hablábamos de Lon Chaney propició que se cometieran ciertos asesinatos inspirados en esta película y en la figura de este vampiro llamado Edward Burke. Y tampoco es leyenda urbana, Iker. A lo largo de esta investigación he encontrado un recorte de prensa, 11 de enero de 1929, el titular dice «Tragedia en Hyde Park». Y es una noticia breve, cuenta la historia de un joven llamado Robert Williams, él tiene 28 años, hace unos días ha ido a ver la película Londres después de medianoche, y cuenta que unos días después, estando en el salón de su casa junto a su novia, sentados en el sofá, al mirar a un rincón del salón, observa una figura que no debía estar allí. Es una figura enjuta, oscura, que está observándolo detalladamente. Cuando lo observa, se da cuenta de que es Edward Burke, el terrible vampiro al que interpretaba Lon Chaney. Él dice que ese hombre con los dientes afilados, con su sombrero de copa, está mirándolo fijamente y haciéndole gestos con la cara. Solo unas horas después, este joven Robert Williams sale a pasear con su novia por Hyde Park y termina de forma dramática, porque ante la mirada de todas las personas que estaban paseando esa mañana de viernes en ese parque de Londres, él saca un cuchillo y le rebana el cuello. Y como toda leyenda y de película maldita, en este caso no podía ser menos, se habló también de actores que cayeron en desgracia a raíz de la película, sobre todo pocos meses después del estreno. En concreto, el protagonista, Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras, como era llamado, por su facilidad para transfigurarse y para
pues emular a otros grandes mitos del cine, pues en su caso, por ejemplo, él aseguraba que estaba deseando hacer el papel de Drácula, sin embargo nunca lo consiguió porque fallecería poco tiempo después de la película, concretamente 2 años después, cuando él durante un rodaje desarrolla una neumonía que acaba casi dejándolo postrado en cama. Un tiempo después, pocos meses después de tener esa neumonía, le detectan un cáncer de pulmón y finalmente este hombre, Lon Chaney, acabaría falleciendo por una hemorragia en la garganta. Y Edna Tichenor, otra de los personajes que aparecen en la película, otro de esos protagonistas de Londres después de medianoche, también desaparece al poco de hacer la película. Haría un film unos meses después, pero sería su último rodaje porque de ella no hay ni rastro. Hay incluso sitios en Internet donde los usuarios de los foros intercambian ciertos datos, determinados datos, incluso de listados telefónicos intentando localizar a esta mujer. Y no solo eso, sino que también se habla de coleccionistas que han desaparecido misteriosamente, gente que ha ido en busca de una copia de Londres después de medianoche, creyendo que podrían encontrarla en determinadas regiones muy concretas y que no han vuelto a aparecer con vida. Pero para ello vamos a conocer a un personaje también fascinante, es Forrest Ackerman, un famoso coleccionista del mundo del cine. Para contextualizar un poco, él en 1927, precisamente el año en que se estrena esta película, empieza a sentir una gran fascinación por el cine, por el artificio, por todo lo que se utiliza, llegando incluso a rebuscar, por ejemplo, en cubos de basura de grandes productoras para sacar, por ejemplo, ropas que se han utilizado en los rodajes, busca a gente que ha trabajado en los efectos especiales. Y nosotros hemos hablado con Augusto Cruz, un famoso guionista mexicano que durante 5 años ha investigado esta historia y acaba de publicar un libro con el mismo título, Londres después de medianoche. A la par de esto descubrí a un personaje maravilloso, Forrest Ackerman, un coleccionista de objetos de cine muy famoso, que él recolectó a lo largo de 70 años desde la capa de Bela Lugosi, el anillo de Boris Karloff de La momia, las escenografías de películas de ciencia ficción, los muñecos originales de la versión de King Kong. Entonces tuve oportunidad de conocerlo en Los Ángeles, él ya era muy grande, de 90 años, y de ahí me nació la historia de contar la búsqueda de esta película. ¿Por qué? Porque Forrest Ackerman la vio cuando era niño a los 11 años. Esto lo convertía en la única persona con vida en haber visto una película de la cual no tenemos ninguna copia. Consiguieron los dientes de Lon Chaney y el sombrero de copa. Lo que sí se sabe es que Forrest Ackerman en los años 70 aproximadamente, en una reunión de la Sociedad del Conde Drácula, parece literario, pero así ocurrió, estando él, Robert Bloch y algunos autores de ciencia ficción, un joven llegó y dijo que había visto la película y que la había visto recientemente. Después ya no supo nada más del joven. Y ahí estaba esa historia del joven desaparecido en busca de esa cinta maldita. Algunos hablan, por ejemplo, de que solo quedaban de ella un par de fotografías, una novelización de la película, el guión que se titulaba El hipnotista, porque en realidad la película en ella aparecía un vampiro, pero no era tal, ¿no? Acababa siendo un hipnotista que jugaba con el maquillaje para hacer lo que quería. Incluso hay otros datos que nos ofrecía Ángel Gordon, experto en el mundo de los vampiros, sobre personas que fueron a Argentina y México en busca de las 2 supuestas copias que quedaban de Londres después de medianoche tras el incendio de 1967. Hubieron una serie de personas concretas que fueron a intentar buscar esa copia y por lo que personajes dentro del mundo del coleccionismo se perdieron una serie de personas que fueron concretamente a México y Argentina. De diferentes puntos de Europa tengo entendido de que también hubieron personajes que de alguna manera, como tenían mucho dinero, mandaban a otras personas, dijéramos, a buscar esa copia y bueno, yo según tengo entendido hay 3 o 4 casos concretos que nunca más se supo de los personajes que fueron a buscar esa copia.
Y según me contaba Augusto Cruz, hubo también auténticas disputas y polémicas porque en determinados momentos algunos coleccionistas privados aseguraron tener una copia de esta película, pero decían estar esperando al momento exacto para sacarla a la luz. El momento exacto, Iker, sería aproximadamente el año 2022-2024, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer deje de tener los derechos de esa película. Es entonces cuando estas personas que tendrían en su poder el rollo podrían sacarlo a la luz sin tener que enfrentarse a esta gran empresa del cine, ¿no? Pero hemos ido también un paso más allá para saber si podría exhibirse en algún lugar todavía hoy o a posteriori. Hemos hablado también con Ángel Sala del Festival de Sitges y él nos contaba un detalle muy curioso que también vinculaba esta película con el mundo del ocultista. En un catálogo de 1973 de Black Hawk Films sale que esa distribuidora la tiene en su poder en 16 milímetros. Esa distribuidora luego desaparece en bancarrota prácticamente al poco tiempo de anunciar esa existencia de esa copia. En los años 70 también hay unas proyecciones de sociedades secretas de tipo mesmérico, de tipo ocultista, que dicen proyectar la película. Por ejemplo, hay una muy famosa en Wichita y anunciada, y además se conservan los anuncios en prensa de sociedades ocultas que proyectan la película y existen la publicidad de esas sesiones. Hay uno de los típicos clubs vampíricos por excelencia que hay en Estados Unidos. Cuando digo por excelencia hablo de los que actualmente se suministran en vez de Cuba Libres o RAFs, etcétera, se suministra sangre sintética hecha expresamente para estos pseudo vampiros o como se les quiera llamar a esos personajes que están convencidos de que lo son. Y en uno de esos clubs precisamente se pasa de una manera normal una copia evidentemente que no tiene nada que ver con la primera, precisamente de Londres después de la medianoche. O sea, no es que se pase ni el Drácula de Christopher Lee, de la Hammer, ni la típica de Lugosi, sino que se pasa precisamente esa película. Es como si hubiera un morbosismo alrededor de esa película. Así que estos son los sorprendentes datos de una película maldita que desconocíamos a día de hoy y que gracias a esa novela, que es una novela pero basada en hechos reales, y desde luego esta historia, si Augusto Cruz no hubiera hecho esa novela, pues cualquiera otro la habría hecho seguramente, ¿no? Porque es una historia tremenda, una historia que quizá vivió a la sombra del eterno vampiro Nosferatu. Aquí hicimos un programa sobre el impacto de Nosferatu, que es una de las pocas películas que ha generado tesis doctorales sobre el terror, ¿no? Y el estudio del terror en una población, ¿no? Contaba Luciano Berriatúa en un libro maravilloso, ¿no? Qué innovadores. Creemos que el marketing del cine es de ahora, ¿no? Esto que hemos visto de provocar fantasmagorías en una sala de cine, en aquel ambiente y en aquellos cines, tenía que ser tremendo. Pero yo recuerdo ahora cómo los productores de Nosferatu, que pertenecían a una logia secreta, la Saturn, idearon llenar antes del estreno, unos días antes, de pasquines, imaginemos la época, ¿no? Antes todavía de esta película, con un dibujo, que el dibujo era tremendo, que era un hombre que no sé si era un vampiro o era un anciano un poco decrépito, miraba una esquina, era un dibujo donde aparecía un techo en esquina, que será algo propio de las películas del expresionismo alemán, ¿no? Todas las escenas, quien sepa, yo no sé de cine, pero quien sepa sabrá que muchas utilizan un ambiente muy opresivo, las luces, las sombras, los techos casi tocan las cabezas de los personajes en ocasiones, se genera una claustrofobia. Bueno, pues ese dibujo ya tenía esos gestos, ¿no? Y era un hombre que miraba una esquina. Los dos protagonistas eran lo que había en la esquina y el hombre. El hombre tiene unos rasgos que nos recuerdan al Nosferatu. Y apareció una telaraña con una gran araña que estaba tejiendo, y ambos como que prácticamente se miraban. Y en el pasquín simplemente ponía Nosferatu. El nombre que viene, Nosferatu. Los niños lo gritan, los muertos también. Nosferatu, su nombre lo lleva el aire. Nosferatu, las personas dejan de trabajar, miran a la noche y solo dicen ese nombre, Nosferatu. ¿Y usted cuándo se encontrará con el Nosferatu? Claro, nunca se había hecho ese tipo de publicidad de una película, y el público ya estaba en una coordenada mental que hacía que hubiera casos de auténtico terror.
Bueno, hoy sería lo que denominamos marketing viral, ¿no? Que exacto, parece pero que ha en evolucionado 1924. y que es muy novedoso, pero fíjate, ahí están los precedentes de todo esto. En Londres, después de medianoche, también hubo ciertas noticias que saltaron a la luz pública a raíz de este crimen, por ejemplo, y es que hubo un juez en Londres que intentó prohibirla porque decía que era una película tan oscura en la que incluso algunos actores habían estado a punto de sufrir porque crisis nerviosas, porque durante el rodaje se les asustaba para que aparecieran asustados de verdad cuando se les grababa, y también por toda esa campaña que se llevó durante los estrenos, que llegaron a considerarla como algo maligno, como algo que podría desencadenar una oleada de crímenes, y por eso, como decía, hubo un juez en Londres que intentó prohibirla. Oficialmente no hay una sola copia, pero personas como Cruz han logrado hablar con las últimas personas que tuvieron una entrada para ver esa película, y sobre todo, y cerramos aquí que me ha sobrecogido, hay un anuncio en La Vanguardia. El estreno de la película aparece indefectiblemente, ¿no? Ahí está, en los tablones de anuncios de cine de aquella época. Es una historia maravillosa. Yo creo que hay elementos propios de la leyenda urbana también. Me cuesta creer que haya clubs de vampiros, no que haya clubs de gente que se crean vampiros, pero que se pase en un documento como secreto hoy en día me parece muy raro, ¿no? Esa película, yo creo que es muy raro mantener nada en secreto hoy en día, y hubiese salido, pero vaya usted a saber. Tenemos el tiempo muy concentrado en actividad y en emociones, y así que, dejando esa película ahí para que vosotros, si queréis, investiguéis y evidentemente compartáis con nosotros cualquier pesquisa. Si os enteráis de algo, nuestro compañero Javier Pérez Campos nos ha permitido, pues una proyección muy especial. Yo creo que ha merecido la pena, el pago de la entrada. Ha sido una historia muy de crónica antigua, muy de la época de Alardo Prats. Vamos con otra que es muy curiosa y bastante alucinante. La trae don Santiago Camacho. Porque hablamos de un término, ¿no? De una palabra, de un concepto casi imposible, ¿no? Aparentemente imposible, oficialmente imposible. Pues sí, fíjate que hoy hemos hablado de diferentes tabús. En la radio tenemos el tabú de los fantasmas que se aparecen en las emisoras, en el cine puede ser un tabú estas películas que tienen fama de malditas. Casi todas las profesiones, casi todos los ámbitos tienen un término, tienen un tema que todo el mundo sabe que existe, pero que en general no se habla de él o se prefiere ignorar. En el campo de la biología, una de las palabras tabú es humancé. ¿Y qué es un humancé? Que también se les llama mampancés o chumans. Hay diferentes términos para esto. Pues es algo teórico que sería el cruce entre un chimpancé y un ser humano, una quimera, un ser híbrido. Los chimpancés son muy especiales, son nuestros parientes más cercanos, biológicamente y genéticamente. El código genético es prácticamente idéntico. De hecho, muchos biólogos expertos en taxonomía han planteado en diversas ocasiones que directamente el chimpancé pase a ser del género Homo, como nosotros. Habría un Homo sapiens y un Homo chimpancé. Serían de nuestra misma rama, serían primos absolutos. Tan solo 2 cromosomas nos separan de este pariente cercano genético. Para hacernos una idea de que 2 cromosomas no son nada, hay una noticia muy reciente. Esta misma semana, en un zoológico de México, ha nacido un híbrido entre un burro y una cebra. Además, el animalito es precioso, tiene sus patitas de rayas y el resto es un borriquito completo. Para que nos hagamos una idea, en los equinos, las famosas mulas, que es un cruce entre un burro y un caballo, hay cruces entre burros y cebras, etcétera, etcétera. Las diferencias son de muchísimos más cromosomas. De hecho, entre una cebra tiene 62, un burro o un caballo pueden tener 44. Es decir, y aún así se produce el híbrido. Con solo 2 cromosomas de diferencia, debería de ser muchísimo. ¿Y ha sucedido esto alguna vez? Pues en 2012, en un centro de protección de animales, en un santuario
donde viven simios que, por ejemplo, se han dedicado al circo, al espectáculo, a las películas, donde podía estar la mona Chita famosa, etcétera, etcétera, falleció el candidato que todos los expertos dicen que ha sido más cercano a ser un humancé. Se llamaba Oliver. Oliver fue comprado junto con otros ejemplares a unos tratantes de animales que los habían capturado en el Congo y fue comprado en un circo. Los dueños del circo enseguida se dieron cuenta de que Oliver era distinto. Oliver carecía de vello facial, de hecho se quedó calvo de la cabeza muy joven, o sea, tenía alopecia, una cosa que en general solo les pasa a los seres humanos. Y su comportamiento también era extraño, empezó a ser muy extraño. Oliver fue exhibido por todo el planeta. Se hizo en Estados Unidos en los años 70 una celebridad, iba al show de Sullivan, salía en series de televisión, fue hasta Japón a hacer una gira donde le vieron millones de personas. ¿Y qué hacía tan especial a Oliver? Oliver se comportaba como un ser humano. Resolvía problemas de forma muy inteligente, hacía actuaciones en las cuales su comportamiento era prácticamente humano, pero si hacemos caso a sus cuidadores, a sus diferentes dueños, el animal, si es que le podemos llamar animal, en la intimidad hacía cosas mucho más extrañas. De hecho, siempre andaba erguido, nunca andaba a cuatro patas como solían hacer los chimpancés, siempre andaba de pie, era bípedo como los seres humanos. De hecho, la primera ropa se la puso él, la robó a sus dueños y se vistió como un ser humano. Poco a poco, según los dueños iban cogiendo confianza, le toleraban más y más rarezas. Se aficionó a cosas que no le suelen gustar a los animales y sí a los seres humanos. De hecho, empezó a fumar. Empezó a fumar por propia voluntad. Esto, que puede parecer muy extraño, empezó a beber. Vaya con Oliver. No. Oliver. Perdona, pero claro, es que dices, es que este Oliver copiaba lo peor del ser humano, o sea. No, Oliver, o sea, y esto pasó por varias manos hasta llegar a este refugio, donde finalmente acabó sus días haciendo esas mismas cosas. Oliver bebía café, pero todo esto no es lo más extraño. Es que al principio estas cosas las robaba, luego se las daban. Pero es que luego aprendió a hacerse cócteles y a fabricarse él mismo el café. Es decir, cogía la cafetera, la ponía en el fuego, se servía una taza, echaba azúcar y leche, se iba tranquilamente a su cuarto, ponía la televisión, se sentaba en un sillón y con su tacita de café contemplaba sus programas favoritos. Y os aseguro que esto no estaba pensado, pero estamos alucinando. Y decía, Santiago, no nos cuentes nada por adelantado, sorpréndenos. Y estamos muy sorprendidos, ¿eh? Continúa, compañero. Lo más sorprendente de la historia todavía no ha llegado. O sea, el episodio de Oliver es muy sorprendente, pero todavía hay más. Finalmente, Oliver, pues precisamente por esta afinidad con los seres humanos, fue andando un poco de mano en mano. Tenía demasiadas similitudes en muchos aspectos y no todos sus dueños lo supieron asimilar del todo bien. A algunos les daba realmente miedo, es decir, decían, era una persona. Que tengamos en cuenta que además un chimpancé es 5 veces más fuerte que un ser humano. Es decir, era un ser que si te causa inquietud, realmente te puede causar muchísima inquietud. Se hicieron análisis genéticos de Oliver y se llegó a la conclusión de que había algo extraño en sus genes. De entrada, su ADN mitocondrial sufría una mutación, algo que lo hacía muy parecido al del ser humano. Incluso surgieron rumores que luego fueron desmentidos, hay controversia todavía sobre eso, de que tenía 47 cromosomas. Uno más que los seres humanos y uno menos que los chimpancés. ¿Surgió por accidente? ¿Fue una mutación genética que no se volverá a repetir? Nadie lo sabe. Pero esto, digamos, Oliver habría sido un humancé natural. Pero ha habido gente que buscaba fabricar a propósito, adrede, uno de estos seres. Pues fíjate, llama la atención el primero de los nombres de la larga historia de aspirantes a encontrar el humancé, ni más ni menos que Joseph Stalin. A veces llama mucho la atención, sobre todo si vemos casos a lo largo de la historia del siglo XX,
la tremenda propensión de los dictadores a tener proyectos descabellados. Hubo un momento en la década de los años 20 que Joseph Stalin se plantea reformar el ejército rojo, hacer un ejército de superhombres. En algún sitio acaba leyendo lo que hemos dicho antes, que un chimpancé es 5 veces más fuerte que un ser humano. Y sobre todo da con los trabajos de un científico ruso, Ilya Ivanov, que es uno de los pioneros de la inseminación artificial, que ya estaba dando conferencias sobre la posibilidad de hibridar humanos con chimpancés. Automáticamente llama a Ilya Ivanov y le da esta instrucción: quiero un nuevo ser humano. Quiero un humano invencible, insensible al dolor, resistente e indiferente a cualquier incomodidad, que pueda comer cualquier alimento aunque sea de mala calidad. Quiero un supersoldado. En 1926 el Politburó da una dotación económica importantísima a Ilya Ivanov para que haga una expedición a África Occidental para llevar a cabo sus experimentos. Va con hombres, con armas, exploradores, cazadores, porteadores, monta una de las mayores expediciones que se ha visto en África y en su campamento se dice que hace experimentos extraños. Ha capturado muchísimos chimpancés, muchísimas hembras, y dicen que las está intentando inseminar con semen humano. Al parecer no tiene éxito, o al menos no tiene éxito en esa primera intentona, pero Stalin no se arredra y le monta en Georgia un laboratorio con la última tecnología de la época. Entonces Ivanov decide hacer el proceso contrario. A lo mejor el fallo era intentar inseminar a hembras chimpancés con semen humano. A lo mejor todo salía bien si se hacía el proceso contrario, si se inseminaba a hembras humanas con semen de chimpancé. Decenas de voluntarias fueron tratadas con los procesos de inseminación artificial de Ivanov. Hay quien dice que en algún experimento incluso Ivanov permitió que no se utilizase la inseminación artificial para conseguir este híbrido, para conseguir ese primer ejemplar del supersoldado. Pero el tiempo pasaba y Stalin se impacientaba. Y Stalin no era un tipo con mucha paciencia, así que finalmente se hartó de Ivanov y lo deportó a Kazajstán, donde murió en 1932 a los 61 años. Pero Ivanov no es el último personaje notable de esta historia. El siguiente personaje de esta historia es el doctor Geoffrey Bourne. Geoffrey Bourne es un personaje notable hasta antes de que entren los chimpancés en su vida. Todos conocemos la serie de novelas de Robert Ludlum sobre un personaje, un espía casi sobrehumano que se llama Jason Bourne. Jason Bourne fue bautizado así en honor a Geoffrey Bourne. Geoffrey Bourne trabajó para la CIA en el proyecto MKUltra, en un proyecto muy especial. Él era el encargado de crear los famosos asesinos programados, los asesinos a los que se les lavaba el cerebro, no sabían nada de su misión y simplemente se les podía activar con una palabra clave o con una llamada telefónica. De hecho, las novelas del ciclo de Bourne y las películas que las han inspirado están basadas en los trabajos de Geoffrey Bourne. Sin embargo, la parte que nos interesa de la historia de este hombre es cuando le hacen director, y lo fue durante 26 años, de el Centro Yerkes para la Investigación de Primates. Una instalación secreta de DARPA, de la rama de proyectos avanzados del ejército estadounidense, en la que solo se saben dos cosas: que aquello fue dirigido durante casi 30 años por Geoffrey Bourne y que allí se investigaba sobre una cosa: gorilas y chimpancés. Del Centro Yerkes han surgido muchos rumores y muchas leyendas.
desde las que hablan de chimpancés que se intentaban entrenar para pilotar aviones de combate, desde chimpancés y gorilas que se intentaban entrenar para ser soldados o potencialmente que pudieran utilizar armas, de cruces y de creación de nuevas razas de simios que fueran cada vez más inteligentes, aplicación de drogas a los simios para que fueran más inteligentes y por tanto más propensos a ser utilizados militarmente, y finalmente un artículo del 29 de agosto de 1976 del Sunday Times. En ese artículo se habla mucho del Dr. Geoffrey Bourne y se describe con minucioso detalle sus intenciones de crear un híbrido entre un ser humano y un gorila y utilizarlo como soldado, utilizarlo como fuerza de élite. Pues fíjate, de eso hace ya casi 40 años. El Centro Yerkes para la investigación de primates sigue existiendo. Por supuesto, en los alrededores, si preguntas a la gente, hay una multitud de leyendas, de apariciones de seres extraños, cazadores que se han visto asaltados por cosas parecidas al Bigfoot, etcétera, etcétera. Pero aquello sigue siendo una caja negra. En 1976, el Dr. Geoffrey Bourne quería, hace 40 años casi, quería hacer este híbrido. ¿Qué habrá sucedido en esos 40? Pues nos queda marcharnos a un país que a veces resulta áspero y duro para el investigador, que está lleno de secretos. A mí es uno de los parajes que más me ha impresionado por la enorme soledad. Tiahuanaco, la ciudad sin tiempo, la ciudad donde llegaron los gigantes, la ciudad erguida en honor a unos seres que parecen, desde luego, extraños, diferentes al ser humano. Otro cruce genético quizá, quién sabe. Pero ocurrido, acaecido, ¿hace cuánto tiempo? Desde luego, hoy pasear por Tiahuanaco sigue siendo una experiencia sobrecogedora. Esas cabezas, esas puertas del sol. Bueno, siempre hemos pensado en una, la famosísima Puerta del Sol de Tiahuanaco, que algunos han pensado en ella como clave astronómica, clave de la llegada de aquellos pasajeros que parecían venir del futuro, un futuro que hoy hemos aprendido también, que parece que a veces se adelanta incluso el presente y puede condicionar nuestro pensamiento. Pero ¿qué ha pasado ahora mismo en Tiahuanaco? Que es un lugar que no da muchas noticias. Resulta que las hay y tenemos un compañero allí. Pues sí, lo que ha ocurrido es que en la zona arqueológica de Tiahuanaco también incluye un templo que es el de Pumapunku, en el que se están descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, que hay excavaciones subterráneas que unen ambos templos, tanto el de Pumapunku como el de Tiahuanaco. Como decía Siker, tenemos allí a un compañero, es Juan Antonio Sanz, que él en primera persona podía hablar con los arqueólogos, con la gente que está trabajando a pie de campo y que está haciendo estos descubrimientos que casi nadie conoce. Juan Antonio Sáenz, gran cronista, gran periodista, gran compañero y buen amigo, que realmente nos está dando una información que dará mucho que hablar, pero la tenéis aquí en Milenio 3 para, ir digiriéndola de momento. Las últimas excavaciones realizadas no solo en Tiahuanaco, sino en Pumapunku, que se encuentra a 1 kilómetro aproximadamente de esta ciudadela, han descubierto unos sofisticados sistemas de canalización subterránea y de irrigación que apuntan a una tecnología tan avanzada como los megalitos que han quedado sobre tierra y que todos podemos ver, y que es uno de los grandes misterios de la arqueología. Y lo más importante es que estas nuevas excavaciones confirman la existencia de extensísimos complejos subterráneos que unirían esta sección de Pumapunku con las propias ruinas de Tiahuanaco. Las prospecciones señalan también, por ejemplo, que hay anomalías bajo tierra que apuntan a cámaras subterráneas en las inmediaciones del complejo. Cámaras con lo que parecen ser escalones y que al parecer habrían sido cegadas intencionadamente. Estas exploraciones dan la razón al padre de la arqueología tiahuanacota, al austríaco Arthur Poznański, quien, recordáis, a principios del siglo XX ya hablaba de la existencia de gigantescas extensiones de ruinas enterradas y de las que apenas hoy solo se ve la punta de un iceberg, que es lo que vemos sobre la superficie de Tiahuanaco. La ciudad sin tiempo, la ciudad donde llegaron los fundadores de la humanidad en aquella cultura, junto al Titicaca en aquel tiempo. Más cosas sobre construcciones emblemáticas que parece que no son únicas, que hay más. Exactamente.
parece que han descubierto más puertas del Sol. No solamente habrían descubierto esas canalizaciones que unían esos templos, sino que al parecer hay nuevas puertas con inscripciones diferentes, con personajes distintos, y se cree que algunos incluso estaban recubiertos de oro. He hablado recientemente con un arqueólogo, Eduardo Machicado, que ha estado trabajando con gente de Alemania y de Estados Unidos, y hablan de incluso 4 puertas del Sol, no solo en la zona en la que actualmente se encuentra Tiahuanaco, sino en toda el área que llegaría hasta el lago Titicaca, unos 20 o 30 kilómetros, y esas puertas del Sol, o similares, arcos pétreos, megalitos, con todas las inscripciones que podamos pensar que nos puedan recordar la Puerta del Sol, que actualmente se encuentra cerca del Talasasaya, el principal lugar donde se erige Tiahuanaco, que estas Puertas del Sol pudieran destaparse, pudieran excavarse en un futuro y salir adelante. Tal como me corroboró él, y también me han dicho otros estudiosos, tales sorpresas en un futuro nos podrían hacer cambiar la historia de todo el continente americano. Son nuevos descubrimientos, nuevas puertas, donde no dicen los arqueólogos dónde están localizadas, porque todavía no tienen ni los permisos gubernamentales ni tampoco el dinero para realizar esas excavaciones, pero ya sí se sabe y ha salido a la luz que han encontrado pues algunos de esos ídolos de los que te hablaba, y que Cieza de León en el siglo XIV, cuando llega allí y pasa por Bolivia, porque se sabe que incluso ve Tiahuanaco, ya describe esos ídolos pétreos y describe también cómo algunos brillaban como el sol porque estaban recubiertos de oro. Parece ser, Iker, que esos ídolos han sido descubiertos ahora, al parecer muchos de ellos sin ese oro, pero sí que quedan pequeñas partículas, por ejemplo, en lo que podríamos llamar algunos de los clavos, que también parecen hechos de ese material. Se han encontrado restos cerámicos que apuntan a una identificación entre Chavín de Guantar, entre la cerámica que había en Chavín de Guantar y la de Tiahuanaco. Sin embargo, como os decía, es necesario que se lleven a cabo este tipo de excavaciones que ahora se están realizando, por ejemplo, en la zona de, como os decía, en la zona de Pumapunku, donde tales canales de irrigación y tales conductos que están desviando una cantidad de agua que se suponía que podía haber en el pasado, pues todo este tipo de construcciones sí que recuerdan mucho a las que hemos podido encontrar en Chavín de Guantar. Hay que tener en cuenta, como os decía, que solamente entre un 15 y un 20% de la superficie de Tiahuanaco y Pumapunku ha sido prospeccionada, vamos a decirlo así. Queda muchísimo todavía por hacer. Solo se ve la cumbre de esa montaña de grandes ruinas que podría haber por abajo. Pues la verdad es que esperaremos esas crónicas. Gracias, Juan Antonio, de verdad, por estar ahí donde está la noticia, en ese lugar, que uno puede maravillarse con los ídolos, con las cabezas clavas que llaman allí. Pero he tenido la oportunidad, de verdad, importante, de pasearme prácticamente a solas por Tiahuanaco a 4.000 metros y de estar allí un día observando aquellas ruinas en aquella soledad. Y eso es lo que se queda, ¿no? Es un mundo muerto que ya no entendemos, pero observando aquellos ídolos impresionantes, aquellas figuras gigantescas, aquellos seres de los que salen serpientes de la cabeza, esos ojos redondos que flotan y los demás seres de la naturaleza les rezan, uno tiene la impresión personal de que en aquel lugar árido, donde la vida casi es imposible, un día llegaron unos fundadores que de verdad, viendo sus retratos, no tienen nada que ver con el resto de la especie humana. Yo me estoy imaginando que hay algún que otro mensaje sobre Oliver, porque sin duda se convierte ya en un mito de este programa. Hay mensajes que lo puedo reproducir. El mono con alopecia que fumaba y bebía. O sea, Santi lo ha hecho con toda su buena intención. Luego ha girado el torno, nos ha dejado aquí cohibidos incluso, ¿no? Diciendo, bueno, Santi, ¿qué estás contando? Pero la imagen de Oliver, esa ya. ¿Cuántas personas? Ahí está Oliver. Ahí está, ahí lo vemos.
Hombre, pues no sé, muy humano no parece, pero desde luego el hombre es muy o el chulo, mono ¿no? es como muy terrible, sí. Vamos con las bendiciones. Rosa López nos dice: Santiago de Chile, queremos pedir la bendición milenaria para una nueva pasajera de la nave del misterio, nuestra sobrina Mara, que ha nacido en Valladolid. La crisis ha impedido que pudiésemos estar con ella en estos primeros minutos, pero sabemos que en breve estaremos riendo a su lado en España. Deseamos compartir con vosotros la alegría de su llegada y esperamos que le mandéis vuestras mejores fuerzas y energías. Pues Evan, Tío, Rosa y Rodrigo. bendiciones con esta música maravillosa. Víctor, que nos oye desde hace años a través del podcast, pero esta noche os podré escuchar en directo desde el hospital, ya que ayer nació mi segunda hija, Noah. Desde aquí me gustaría pediros unas bendiciones milenarias para ella, para su hermana Zoe, que pronto celebrará su tercer aniversario, y para la mamá Elizabeth, la mujer más maravillosa que he conocido y que lleva ya casi 10 años aguantándole. Víctor Romeo nos lo decía desde Argentona, Barcelona. Santi, hasta mañana, compañero. Pues mañana más, con el humanoide del casar y con muchas cosas más. Y con un montón de cosas. Y un día hablamos de Oliver, ¿eh? En la tele incluso igual, quién sabe. Somos capaces de eso y de mucho más. Vamos. Javier, hasta mañana, compañero. Hasta IFF, mañana. no cuento más, va a ser asombroso. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Fermín, Noel, gracias. Carmen, hasta Besos. mañana. Sed muy felices. Precrimen funciona. No, esto no era publicidad de la cadena SER. De hecho, esto, yo creo que este corte no es ni mucho menos la primera vez que lo ponemos. Es un corte de Minority Report que, la película, como todos sabéis, habla de una división de policía que es capaz de prever los crímenes antes de que sucedan. Todo eso lo hemos hablado durante todos estos años, pues como algo que era técnicamente posible, como algo que se podía hacer mediante tal o cual sistema, que era teóricamente, pero hoy Diego Marañón nos va a contar que esto no es teóricamente posible, sino que a lo mejor se está haciendo en algún sitio. Pero antes de saludar a Diego, hoy es un día raro, hoy es un día extraño, así que en vez de Fermín Agustí, que lo dice siempre, dilo tú, Javier. Bueno, pues que a las 3:10 de la madrugada somos Trending Topic. La verdad que era un tema candente y esta es la muestra. Hombre, pues mira, mi primer Trending Topic, algo Enhorabuena, algo, enhorabuena. Enhorabuena a todos. Pues Diego Marañón, buenas noches. Hola Santi, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Qué me cuentas? ¿Que esto del precrimen ya se está haciendo? ¿Que no es ya cosa de ciencia ficción o de lucubraciones de futuristas? Bueno, como dices, llevábamos bastante tiempo hablando de ello, pero al final siempre parecía un poco utópico todavía, ¿no? Parece que ese futuro que Philip K. Dick había imaginado en ese relato corto suyo, en Minority Report, en 1956, nada más y nada menos, era un poco inalcanzable. Pero resulta que esta semana hemos conocido que ese futuro está más cerca que nunca, porque, al parecer, el Departamento de Policía de Chicago, eso es lo que decían los titulares, ya utiliza un modelo informático de predicción para identificar a los individuos que tienen una mayor probabilidad de cometer delitos violentos. ¿Y qué se desprende de todo esto? Bueno, el resultado de esos cálculos que está haciendo el Cuerpo de Policía de Chicago es una lista negra, tal cual suena, que se guarda en el más absoluto de los secretos, con más de 400 personas que han sido identificadas por una especie de algoritmo informático como futuras y potenciales amenazas para la seguridad. Fíjate, Santi, que hasta ahora 60 de esas personas que hay en la lista han sido ya visitadas por agentes de policía en su casa para hacerles llegar un mensaje claro e inquietante. Ese mensaje es: estás siendo vigilado. Vamos a ver, Diego, me estás diciendo que hay 400 personas, 400 ciudadanos de Chicago, que un programa informático ya los ha señalado como futuros delincuentes y que algunos de ellos la policía les ha ido a ver y les ha dicho que, bueno, cuidado con lo que haces, que sabemos que estás pensando algo malo. Te estoy diciendo exactamente eso, y además es que muchos de ellos ni siquiera tienen antecedentes penales, son ciudadanos como tú y como yo, que jamás han tenido ni un solo problema con la policía, que no han pasado una noche en el calabozo, pero que sin embargo, por determinadas circunstancias, desde hace unos meses están en esa lista negra. Este proyecto, Santi, lleva en marcha desde el año 2009. Se puso en marcha gracias a una inversión de $2 millones por parte del Instituto Nacional de Justicia. Y, como te digo, utiliza una especie de algoritmo que ha sido desarrollado por Miles Wernick, que es un profesor e investigador del Instituto de Tecnología de Illinois. Este hombre lleva desde los años 80 haciendo trabajos de este tipo, de análisis predictivo, trabajando con las fuerzas militares de Estados Unidos, y ese algoritmo se basa en los antecedentes penales para
identificar no solo a los que se consideran pues probables infractores reincidentes, sino también, como te digo, a personas que tienen que sin tener antecedentes penales sí que tienen algún tipo de contacto con delincuentes. Y además no solamente eso, sino que los clasifica, los ordena en una especie de ranking en función del riesgo. Por eso en esa lista están también los nombres de personas que no tienen problemas con la policía, pero que viven, por ejemplo, en un barrio conflictivo o cerca de personas que sí que los tienen o comparten amistades comunes. Factores todos estos que les hacen pues más proclives a estar involucrados en algún tipo de delito o en acto criminal o violento. Estamos así pues más cerca que nunca de ese concepto que parecía que no iba a llegar, que es el de culpable por asociación. Conoces a alguien que es culpable, por lo tanto tú pues puedes estar cerca de convertirte en objetivo de la justicia, ¿no? Eso es lo que proponía Minority Report, una especie de predicción del crimen. Fíjate que lo decíamos en algún momento de esta temporada cuando hablábamos de los algoritmos y de la capacidad que tenían de escribir música hasta predecir pues el futuro de las relaciones internacionales. Quién sabe si hay algún algoritmo ahora mismo tratando esta crisis de Crimea. Y ese poder ya se está aplicando a cosas que afectan a los ciudadanos, a cosas que pueden, pues de repente tú eres un señor que vive en un mal barrio, que tiene unos amigos pues un poquito conflictivos o lo que sea, pero y eso ya te coloca bajo la lupa de la policía de Chicago. Sí, y además se ha encendido la polémica, sobre todo en este caso en concreto en Chicago por dos hechos fundamentales. El primero es pues la posibilidad de que se invada la privacidad de la población civil, hay ese temor lógico, pero también es curioso porque se ha acusado a este proyecto de ser racista. Se supone que casi todos los de la lista son de raza negra, algo que de todos modos si pensamos que se trata de Chicago, bueno, pues tampoco resulta tan extraño. Hay antecedentes curiosos, Santi, porque no es el primer proyecto de este tipo que sale. ¿No es el primero? No es el primero que sale a la luz. Hace ya unos años se habló de algo conocido como PredPol, una especie de software, un programa informático que estaban utilizando las autoridades estadounidenses, sobre todo en ese país, aunque empezó a testarse en Inglaterra, y que al parecer pues acierta también bastante a menudo. Este software, fíjate, te doy unos datos rápidos. Ha reducido un 13% las actividades criminales de la ciudad de Foothill en Los Ángeles y los robos en viviendas de la ciudad de Santa Cruz en California, por ejemplo, han descendido un 30%. En esa misma ciudad, que es donde pues el programa tiene, digamos, más éxito, la tasa de criminalidad en general bajó del 27 al 12%. Pero ¿qué es PredPol? Bueno, nos lo va a explicar Zach Friend, que es un analista criminal de la policía en esta ciudad, en Santa Cruz, California. Le escuchamos. Funciona de modo similar a como predecimos las réplicas de los terremotos. No se pueden prever los terremotos, pero sí sus réplicas. Resulta que cuando se produce un crimen podemos averiguar si habrá repeticiones asociadas. Lo que el algoritmo permite saber a los agentes es dónde y cuándo ocurrirá un delito. El algoritmo proporciona zonas de 150 por 150 metros divididas en cuadrados a las que acuden las patrullas. No les dice qué hacer, no es algo que reemplace la intuición, simplemente les permite centrar sus esfuerzos en esas áreas. Pues suena bastante increíble. En este caso no se enfoca tanto en los ciudadanos como que señala una cuadrícula y el programa dice aquí va a pasar algo, no sé exactamente qué, pero esto tiene muy mala pinta, ¿no? Sí, efectivamente, son cuadrículas de unos 150 metros por 150, entonces lo que hacen la policía es, a partir de los datos que proporciona el programa informático, envía coches patrulla, por ejemplo, y con esa visibilidad de la presencia policial en ese barrio, se supone que asustas de alguna manera a los probables o previsibles delincuentes para que lleguen a hacer sus acciones pues criminales o delictivas, ¿no? El programa este también funciona a base de algoritmos han sido desarrollados por las universidades de Santa Clara y por la Universidad de Los Ángeles, y lo que hace es analizar estadísticas, lugares, horarios en los que se han cometido delitos previos y los cruza con los datos sociológicos y con patrones de comportamiento criminal. Uno puede pensar, bueno, pero esto puede resultar carísimo. Bueno, pues no, ya verás. Zach Friend, este analista criminal de Santa Cruz en California, nos explica también por qué
este software Predpol es bastante útil y bastante rentable. Es muy difícil para una persona tener unos patrones a tan largo plazo, sobre todo para un nuevo agente. No es fácil interiorizar un historial. Esto pone todos los elementos sobre el tablero de juego para que al final los resultados sean los mejores. El software cuesta lo mismo que un analista criminal o incluso menos. Pues fíjate que en un debate lo hablábamos, que estos algoritmos y estos robots podían ir quitando puestos de trabajo a la gente. Los analistas criminales no tienen que estar de muy enhorabuena en Estados Unidos, ¿no? No lo parece. Además es que se está extendiendo a una velocidad impresionante. Hay otros softwares de los que a lo mejor hablamos en algún otro momento que ya se están utilizando en más de 70 ciudades de Estados Unidos. Softwares bastante similares a este que se dedican pues a, por ejemplo, hay uno que se llama, te lo digo solamente Santi, Shot Spotter, que lo que hace es detectar mediante micrófonos en una ciudad, por ejemplo, recoge el ruido ambiente y si detecta algo parecido a un disparo, envía esa señal a la policía y depende de la zona donde se haya escuchado ese disparo, se activan las cámaras de seguridad más cercanas y se intenta localizar al sospechoso antes de que se dé a la fuga. Este sistema, como te digo, ya está en más de 70 ciudades de Estados Unidos y, ojo, porque está siendo admitido como prueba en diversos juicios. Pues caramba, digo, muchísimas gracias. Habrá gente que le parezca muy bien todo esto y que todo lo que vaya en beneficio de la seguridad de la gente, pues obviamente es beneficioso para todos, y habrá alguno que pensará que todo esto es el primer paso de una vigilancia del gran hermano por parte de robots. Esto solo lo dirá el tiempo. Pues sí. Por cierto que vamos a pasar a uno de los nuestros. Hoy hemos hecho el test a un personaje muy querido en la nave, ¿no? Muy querido en la nave y que además está de actualidad esta semana. Luego explicamos por qué. Vamos a escucharlo. Uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Juan Villa Herrero. Juan Villa, artesano máximo. Pues nada, mira, estoy rellenando moldes. Yepa, ahora. Esto parece plutonio. Casi lo tenemos, ya está. Emergiendo. Muchos productos químicos y bueno. Yepa, ahora. Esa está un poquito más templadita ya. Todo rápido, claro. Luego hay que ponerle pelo. Yepa, ahora. Uno entra a robar en casa de Juan Villa y tiene que ser terrorífico, ¿no? Porque... Y nada, de repente mezclamos dos cositas y venga, rápido, vamos, ole, ole y... ¡Ole, ole! Ole. Es uno de los códigos del programa. Yepa, ahora. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Pues de todas que me eligió a mí, seguro. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues yo creo que de forma natural siempre me han interesado mucho estos temas, ¿no? Desde pequeño ya estaba dibujando monstruitos, naves espaciales, sin tener mucho conocimiento, ¿no? Y poco a poco me fue picando la curiosidad de una manera muy natural, ¿no? ¿Cuál es su enigma predilecto? Sobre todo me interesa mucho, aparte de que me interesa cantidad el espacio exterior y todas las noticias que están ahí relacionadas, ¿no? La criptozoología me apasiona. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. El yacimiento maya de Tikal, en Guatemala, me fascinó. Soy mucho de ponerme en situación en los lugares que voy, ¿no? Me encanta recrear, imaginar cómo hubiera podido ser la vida ahí, pero realmente en Tikal me sobrepasó de sobremanera, fantástico. ¿Y uno al que jamás regresaría? De momento puedo decir que regresaría a todos. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Pues yo para mí lo tengo, porque claro, tiene que ser una mezcla, no puede ser única y exclusivamente de ninguna de las dos. ¿Qué hay más allá de la muerte? Para mí tiene que ser algo tan fundamental y tan primigenio como el propio nacimiento, ¿no? ¿Teme la llegada de ese momento? No, para nada. ¿Supersticioso? Con depende de qué cosas, sí. La verdad es que sí, un poco maniático a veces, sí. Dicen que todo gran proyecto ha de dar sus primeros pasos en un garaje. ¿Usted qué opina? Pues que me viene al pelo. Porque aparte de en los años de adolescencia estar trabajando y modelando en un trastero, el primer taller que tuvimos fue con otros amigos y era un garaje chiquitín donde estábamos experimentando, pintando, modelando sin cesar todo el día, ¿no? En su caso, ¿el efecto milenio venía de serie? Pues yo creo que viene de serie, viene incorporado, ¿no? Y la verdad es que es un gusto ahora formar parte de esta gran familia, porque antes todas estas inquietudes estaban ahí,
pero quizás no las tenía igual de encauzadas. Imagine que le pido que me encuentre una pieza concreta en su almacén. ¿En serio sabe dónde está todo? Yo creo que podría decir casi en un 95% que sí, a fin de cuentas son mis criaturitas, ¿no? Más o menos las tengo localizadas, sí. ¿Es la nave del misterio el último reducto televisivo de los artesanos? En cualquier momento esto hubiera sido una apuesta muy, muy valiente y muy extraña, ¿no? Pero hoy por hoy, con el panorama no solamente televisivo, sino con el panorama actual, realmente es una apuesta excepcional. ¿Cuál es la pieza que le ha dado más guerra en todos estos años? Podría destacar quizás la exposición de chamanes que hicimos. ¿Y la pieza que casi no llega a plató? Nos pasó con la reproducción de Abraham Lincoln, ¿no? La estábamos terminando de pintar el mismo día de ir a plató a rodar. El caso es que yo estaba agotado porque no había dormido nada en un par de días y excepcionalmente me monté en el transporte con la escultura. El caso es que de regreso empezó a nevar, bueno, tuvimos un accidente, no pasó gran cosa, pero fue un follón, así que Abraham Lincoln se lleva la palma, sí. Acaba de producirse el desembarco extraterrestre. ¿Para cuándo el desembarco faraónico? ¡Wow! Egipto. Ahí la habéis dado. La verdad es que es una de las culturas que más me fascinan, ¿no? Tenemos que hacer algo, lo que pasa es que hay que hacer algo que esté a la altura, muy potente, ¿no? Y diferente a todo lo que ya existe, claro. Más de un año después, la gente sigue pidiendo una gira con la exposición de Cuarto Milenio. ¿Cómo recuerda aquellos 3 días? A día de hoy me sigo emocionando muchísimo. Para mí fue una experiencia absolutamente increíble, sobre todo porque yo creo que conseguimos algo muy, muy, muy complicado. Creo que conseguimos llevar un poquito de la esencia de la nave del misterio a la gente y creo que estaba en el aire, se palpaba, se mascaba y eso todos los que estábamos allí lo sentíamos. ¿En qué cree Juan Villa? Pues sin duda una de las cosas en las que más fe tengo es en el potencial humano. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Podría decir por redundar que la exposición realmente fue una cosa espectacular, ¿no? En apenas 3 días, como imagen os puedo contar que me quedaría en plena calle centro de Madrid, en plena calle Hortaleza, por la puerta de acceso no nos entraban las piezas más grandes, que eran una calavera de Estella gigante y un toro de guisando, cortamos el tráfico, bajamos con nuestros trastes y la gente se bajaba de los coches para hacer fotografías, ¿no? Por lo insólito. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... En mi pueblo donde nací, en Luarca, en el pequeño cine que ahí había, recuerdo de haber visto la película de La historia interminable, ¿no? Y me fascinó aquel imaginario de seres y de posibilidades fantásticas. ¿A quién le encantaría haber conocido? El artesano, el escultor que estuvo tallando la esfinge de Gizeh en Egipto, ¿no? Imaginaros cómo tuvo que ser ese momento que ha pasado tan tremendamente a la historia, ¿no? ¿A qué tiene miedo? A las atrocidades del ser humano. ¿Un libro y una película? Voy a elegir el perro de los Baskerville y películas, podría decir Cristal Oscuro, El laberinto, otra vez La historia interminable. Un pintor y un músico. Me apasiona Kandinsky, Vasily Kandinsky. Y un músico, aunque suene muy clásico, pero yo lo conocí desde pequeñito, y es Mike Oldfield, ¿no? Acabemos con un vicio confesable. Yo creo que puede ser guardarlo todo, porque la verdad es que si venís aquí al taller, me encanta guardarlo todo, no solamente, lógicamente, las piezas terminadas, el atrezo, pero cualquier cosa, me resisto a tirar un palillo, una rueda, una impresora vieja, siempre me gusta guardar todas estas cosas. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Pues si a mí me preguntasen por un personaje entrañable, o sea, entrañable con todas las letras mayúsculas de los que habitan esta nuestra pequeña comunidad, ese es Juan Villa. Juan Villa, un tipo que desprende alegría, que es el mago, el artífice que plasma en materia muchas cosas que forman parte de nuestros sueños, de nuestras elucubraciones, que simplemente le damos 4 indicaciones, 2 fotografías y te hace reproducciones exactas de lo que sea. Y un tipo con una calidad humana extraordinaria. Hay una frase de Juan Villa que nos la ha pegado a todos. Cuando dice ole ole,
Ole Ole es una expresión muy suya y yo creo que no hay nadie del equipo de Cuarto Milenio que no diga Ole Ole en algún momento ya del día o de la semana. Diego, decíamos que Juan era noticia por... Esa es noticia pues precisamente por ese grandísimo trabajo que hace cada semana en la nave del misterio, porque este miércoles, Santi, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión anunciaba a los candidatos a la 16ª edición de los Premios Iris de Televisión. Uh-huh. Y Juan Villa, junto con Blanca Ricoy, están nominados por Cuarto Milenio a la categoría de Mejor Dirección de Arte. Así que toda la suerte para esos premios que se celebran a finales de mayo. Toda la nave del misterio está con nuestro artesano. Pues toda la suerte que se la merecen, no solamente por buenas personas, sino por el magnífico trabajo que hacen y por los grandes profesionales que son, y no porque trabajen en nuestro programa. Diego, muchísimas gracias. Un placer, Santi. A ver, Javi. Estábamos hablando durante la hora anterior, y además ha sido una hora intensa, de Ucrania. En Ucrania, fíjate que tuvo su origen uno de los movimientos feministas más extraños, o por lo menos que le está dando al feminismo una especie de nuevos aires o de nuevas formas, llámalo como quieras, que son las Femen. Todos conocemos sus manifestaciones, todos conocemos su forma de expresarse, pero me comentabas que bueno, que esto vale, que puede que sea muy nuevo, pero no es en el mundo de las reivindicaciones feministas ni mucho menos lo más extraño que se haya podido hacer. Y me dabas unas siglas, unas claves ahí un poco extrañas. ¿Qué es esto que me traes? Pues sí, tenemos que viajar, Santi, a 1968, una época convulsa en la que en Estados Unidos la mujer, el papel de la mujer, estaba viviendo un momento complicado, ¿no? De hecho, por las calles de Nueva York se repartían manifiestos feministas que decían cosas como: la mujer está reprimida, la ideología patriarcal lo abarca todo, la mujer está deshumanizada, sin recursos, solo puede aspirar a un trabajo de mecanógrafa y a cambiarse el apellido de un hombre, su padre, por el de otro hombre, su marido. Todo eso pues me parecen reivindicaciones muy justas, y de hecho pues hemos pasado una jornada precisamente para recordar la desigualdad que todavía hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, pero vale, esto es Milenio 3, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues lo que ocurre es que en ese ambiente de lucha por los por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer, aparece un grupo muy particular, un grupo que reivindica todos estos derechos de una forma muy especial. No hace manifestaciones al uso, no hace boicots como se hacían habitualmente, sino que empiezan a recurrir a la magia y a las maldiciones para intentar llevar a cabo sus obras. Y deciden elegir un nombre muy particular, Witch. Witch, que bajo el nombre en el que se esconden estas mujeres, bruja en inglés, se esconde a su vez un acrónimo, efectivamente, que significa Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. ¿Pero terrorista? Bueno, eso es lo que ellas decían. En el fondo, a lo que ellas iban era que las brujas fueron las primeras mujeres perseguidas, ellas decían las primeras víctimas de la historia, las primeras oprimidas, y ellas querían reivindicar ese espíritu, el espíritu de la bruja, pues como una forma de poner a la mujer en el lugar que merecía, ¿no? Precisamente para eso, ellas utilizan esas armas, los conjuros, los hechizos mágicos para conseguir sus propósitos, anuncian el retorno de las brujas. Los medios de comunicación aseguran que este grupo de mujeres lleva a cabo un discurso violento y casi apocalíptico, recuperaban un lenguaje místico y colocaban a la filosofía oculta al servicio de la herejía feminista. Y tenemos que imaginar, Santi y Clara, una escena. 1968, 4 mujeres deciden instaurar de forma oficial este grupo. Para ello, se dirigen al Gem Spa de Nueva York y enfrente de ese lugar tan emblemático, a una hora más o menos temprana, empiezan a hacer un círculo de orégano, ante la mirada atónita de decenas de personas que empiezan a remolinarse
ante ese espectáculo. Estas mujeres van vestidas completamente de negro, llevan la cara maquillada de un color blanquecino, casi mortuorio, y se introducen dentro de ese círculo. Empiezan entonces el maleficio. Imagina a toda la gente mirando alrededor a estas 4 mujeres diciendo a la vez: en el sagrado y más poderoso nombre de Witch, conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno, nosotras, hermanas brujas del único y verdadero subsuelo, anunciamos nuestra presencia y comenzamos nuestro hechizo. Y aprovechan para maldecir entonces al juez Huwaki, un hombre que estaba apresando a mujeres que se manifestaban públicamente. Ellas decían que este hombre estaba llevando a cabo una caza de brujas. Finalmente, tras la maldición a este personaje, Sharon, una de las mujeres, una de las primeras witch, lee la última parte del conjuro. Dice: esta es por fin la estación de la bruja. El mismísimo Satán se sienta en este comité. Hombres muertos se sientan en este comité. No hemos terminado. Acabamos de empezar. Y puede parecer que en realidad estas mujeres estaban haciendo un papel para aparecer en los medios de comunicación. Sería lo más lógico. Es justo lo que te iba a preguntar. Es decir, ¿esto era una maniobra propagandística? ¿Se vestían de brujas como se podían vestir de otra cosa? ¿O se lo creían? Se lo creían. Fíjate, de hecho, la primera fundadora, Robin Morgan, es una mujer que empieza a indagar. Ella era feminista, pero empieza a indagar en su árbol genealógico y tras una investigación de largos años, ella asegura llegar al siglo XIII. Y lo sorprendente es que ella, en todas las entrevistas, aseguraría que llevaba sangre de bruja en las venas, que sus antecesores ya practicaban la brujería, conocían las propiedades curativas de algunas plantas y, de hecho, ella aseguraba que muchas de sus antecesoras pues habían perdido la vida por ser acusadas como brujas. Y en este momento, cuando ella todavía no ha fundado Witch, está en una manifestación feminista y dice que sufre o vive un momento de iluminación, esos que tanto hemos hablado que duran apenas unos segundos. En esos instantes ella asegura recordar una vieja religión, una religión que ella no había estudiado nunca, una vieja religión pagana, una religión de culto a la diosa. Y es entonces cuando esta mujer, Robin Morgan, decide agrupar a una serie de mujeres que se consideran brujas para llevar a cabo estas reivindicaciones. En varias entrevistas empieza, claro, el fenómeno se hace tan popular que los principales medios de comunicación quieren dar con ellas. Lo sorprendente es que no todos lo consiguen y que existen fotos contadas de estas mujeres, hasta tal punto que algunos medios bautizaron sus apariciones como apariciones fantasmales. La revista New York Times Magazine llega a utilizarlas en portada para hablar de la historia brujeril en Estados Unidos, es decir, que empiezan a tener una gran importancia. En solo un año, porque sus actuaciones duran poco más de un año, pues llevan a cabo todo tipo de actos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, entregaban una serie de panfletos, de manifiestos, entre los que pedían a las miembros, a las personas que formaban parte de Witch, que utilizaran todo tipo de elementos rituales, como los gatos negros, las velas, los cánticos, las hierbas, el vudú, los trozos de uña, los círculos venenosos o los mechones de pelo, como una forma de reivindicar y de conseguir sus objetivos. ¿Y sabemos de más acciones de estas multitudinarias que hubiesen llevado a cabo? Una de las que más repercusiones ha tenido a lo largo de los años y que ha sido recordada porque de ellas hay muy poca información es el acto que llevaron a cabo en contra del sistema financiero. Deciden reunirse para atentar contra Wall Street, deciden mandar una maldición a Wall Street y se reúnen en la noche de Halloween del año 68, de 1968. Estas mujeres, un grupo de mujeres enlutadas, decide reunirse frente a la sucursal del Chase Manhattan Bank y cuando cae la noche empiezan el aquelarre. Lo que el diario Rat describió como estas mujeres, con los ojos cerrados y las cabezas agachadas, invocaron un hechizo de las brujas argelinas mientras anunciaban el próximo hundimiento de la bolsa.
podría parecer algo anecdótico. Sin embargo, a mucha gente le supuso un auténtico quebradero de cabeza cuando al día siguiente la bolsa cerró con una caída de 6,5 puntos. Me lo temía. Y, por ejemplo, otro de los actos multitudinarios a los que accedieron fue la convención del Partido Demócrata de 1968. En aquella época y en aquella convención en concreto, el partido estaba dividido por la guerra de Vietnam. Había un ambiente muy convulso en la sala. Y hay un momento en el que, en medio de las discusiones, una puerta, la puerta que hay al final del palco, se abre de par en par dando un fuerte golpe. La gente se gira y se queda horrorizada cuando descubre que, paseando por el centro de la sala, está Sharon Krebs. Ellas no lo saben, pero es miembro de Witch, es una persona que forma parte de estas brujas modernas, y lo que hace horrorizar a las personas, al público que está allí, es que sobre una bandeja lleva la cabeza de un cerdo. No será esa foto que me has enseñado antes. Efectivamente, esa es una de las pocas fotografías que quedan registradas de las acciones de estas mujeres. Unas personas, además, un grupo que causó auténticos quebraderos de cabeza a las autoridades porque empiezan a extenderse a lo largo del año 68 por varios estados de Estados Unidos. Boston, Chicago, San Francisco, Carolina del Norte, Portland y Austin son solo algunos de los lugares donde estos grupos pues extienden sus tentáculos. Unos tentáculos a los que algunos medios definieron como grupos de mujeres reunidas en secreto con el objetivo de conspirar contra el mundo. ¿Y sabemos qué fue de ellas? ¿Esto ha tenido alguna repercusión? ¿Ha tenido alguna continuidad en el tiempo? ¿Se les puede seguir la pista hasta hoy o se disolvió en algún momento? Pues fíjate, sus actuaciones eran tan incómodas que las autoridades tomaron cartas en el asunto de manera muy rápida. Como decimos, duraron poco más de un año. Lo que ocurre es que durante ese año se apresan a varios miembros de Witch, se les acusa de conspiración y llamamiento a la violencia, se las encarcela. Algunos periódicos, incluso a favor de estas mujeres, llaman a todo este fenómeno una nueva caza de brujas, y lo más sorprendente es que al final, cuando vuelven a quedar unos 5 o 6 miembros de Witch, deciden disolverse, pero después de hacer un último maleficio. Otra vez en la noche de Halloween, esta vez del año 69, las últimas Witch se reúnen en una plaza de Nueva York y lanzan la maldición, diciendo: nuestra hermana Justicia se encuentra encadenada y atada. Nosotras maldecimos la tierra en la que murió. Y nunca más se supo. Nunca más se supo. Sí que durante el año 1970 hubo alguna escisión. Algunos miembros fundaron el grupo El Aquelarre, y continuó este grupo durante unos años, pero desde luego no tuvo la fuerza que había tenido Witch. Algunos otros miembros feministas pues formaron nuevos grupos que utilizando estas siglas daban otras frases, pero poco más se supo. Ahora, gracias a la editorial La Felguera, que ha publicado los primeros comunicados y hechizos de esta conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, pues podemos saber algo más del tema. Pues la verdad es que no es fácil, me has conseguido sorprender. O sea, esto no conocía yo en absoluto nada de su existencia. Tú tampoco, supongo, Plata, ¿no? No. Y bueno, la brujería como forma de reivindicación político-social. Bueno, pues ahí lo dejamos. Cosas más extrañas se han visto, pero pocas. Y esta noche es de esas noches en que parece que los hados se conjuntan para que prácticamente todo lo que hablamos tenga algún tipo de lo que llamamos los periodistas de una percha, de un precedente en las noticias. Hablábamos de Ucrania, hablábamos de las Femen, y el poco tiempo en los informativos que dejan las crisis internacionales y las crisis locales estos días, pues nos hemos estremecido con la historia de un accidente aéreo que ha tenido lugar con la precipitación de un avión sobre las aguas del mar, la pérdida de un montón de vidas.
Y siempre que sucede algo así, siempre que sucede una gran catástrofe, se habla de personas que de alguna forma lo presintieron, de personas que de alguna forma sabían que algo iba a suceder. Algunos, y los casos más conocidos, por ejemplo, hacen referencia al Titanic, incluso salvaron la vida gracias a esos presentimientos. Otros no tuvieron tanta suerte, y otros, como sucedió por ejemplo en la llamada catástrofe de Aberfan, cuando prácticamente una montaña se precipitó sobre un colegio lleno de niños, pues no hicieron caso de los sueños premonitorios que tenían esos pequeños los días antes de que sucediese la tragedia. Vamos a escuchar un sonido que nos va a traer a una fecha terrible dentro de la historia reciente de la ciudad desde la que os hablo, de Madrid. Sucedió en el aeropuerto de Barajas, cuando el día a día normal, el ir y venir de los aviones, de los pasajeros, se vio interrumpido por algo inesperado y terrible. Fuerte explosión en la Terminal 4 de Barajas. Vamos a activar los colectivos. Hay un avión que se ha estampado. Silencio en radio si no es urgente. Al Aeropuerto Internacional de Barajas. ¿Ha explotado un avión? Tenemos un 75 en Barajas. ¿Qué es un 75? Un avión que ha explotado. Negativo simulacro. Recibido plan rojo. Activamos plan rojo. Explotaba la hostia. Manda para allá todo el mundo. Suspende todos los servicios. Sí, eso dice. No atentado ni nada, ¿no? No. ¿Tenéis el Viri que ha explotado? Yo no he desayunado ni he comido. Es un avión de Spanair que lleva 160 y tantos pasajeros. Por la hostia que se ha metido, atención, sí. Van a necesitar todo. Estamos entrando igual que el punto que entramos. Era el 20 de agosto de 2008, el vuelo 5022 de Spanair, que cubría la ruta entre Madrid y Gran Canaria, un McDonnell Douglas MD-82, sufrió un accidente inmediatamente después del despegue. Hubo una importante pérdida de vidas, concretamente 154 fallecidos. 18 personas resultaron heridas y salvaron la vida de forma casi milagrosa, habiendo ocupado algún asiento de ese avión. Trágico del asunto. Hay otras historias. También aquí hay un componente que hemos extraído de tu archivo, un componente que nos habla de esas premoniciones, de esos presagios de que algo terrible podía estar a punto de suceder. Sí, claro, porque cuando ocurren estas cosas, evidentemente, lo primero de lo que se habla es, por supuesto, de las víctimas, de la situación en la que quedan. Luego se hacen las preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De quién es la culpa? Pero pocas veces se indaga en una especie como de limbo, de pensamientos, de situaciones que se han producido en las horas y en los días antes, que a lo mejor tienen que ver o pueden tener alguna relación con el accidente, y sin embargo sus protagonistas no son conscientes hasta que de repente se encuentran con la tragedia, ¿no? Y para muestra de esto vamos a traer dos testimonios muy interesantes esta noche. El primero es la protagonista de esta noche. La primera se llama Marta. Ella era azafata de Spanair cuando se produjo el accidente, y aunque ella no estaba en el avión, tenía que haber estado. Vamos a luego explicar por qué, ¿no? Marta tenía un sueño desde niña, un sueño que se le repetía con cierta frecuencia, lo que técnicamente en el estudio de los sueños se llama un sueño recurrente, hasta que incluso este sueño se llegó a incorporar en su vida de una manera increíble, ¿no? Es decir, lo asimiló como el sueño de siempre, ¿no? Tenía sus variantes, pero el desenlace era siempre el mismo, y ella misma nos lo va a contar.
El sueño comenzaría desde que yo tuve conciencia y me empezó a apasionar el mundo de la aviación y, vamos, sabía que quería ser azafata o tenía cierto interés por la aviación. Y el sueño normalmente era que yo estaba en un avión, siempre de pasajera, y a última hora o no llegaba a entrar al avión como eran repetitivos, eran diferentes a la noche, pero siempre era lo mismo, era que yo veía cómo ese avión despegaba y se hacía como una bola de fuego y era repetitivo y lo pasaba mal, tenía una sensación de que mal, pero en cierto modo también estaba como aliviada, decir, qué suerte. Fíjate que yo soy el primero que cuando he tenido un sueño presuntamente premonitorio, de una forma un poco inconsciente, me he dedicado a desafiarlo. O sea, no hablo de mi experiencia personal, pero caramba, Marta tiene mérito teniendo ese sueño prácticamente, no sé si a diario, pero con muchísima frecuencia, haber seguido empeñada en su carrera de azafata, ¿no? Sí, esto es una de las cosas que a mí me sorprendió y que le pregunté, digo, ¿cómo es posible? Porque muchas personas habrían desistido en esa vocación y habrían a lo mejor tirado por otra rama, ¿no? Y la explicación tiene mucha lógica. Marta procede de una familia en la que su abuela es precisamente una de las primeras azafatas de España, de esas primeras promociones, y claro, Marta era de un pueblo, es de un pueblo pequeñito, y entonces veía todas esas vivencias, escuchaba a su abuela hablar, su abuela se había casado en el extranjero, había conocido otros lugares que Marta deseaba conocer, y por eso siguió fiel en su empeño, acabó su formación, es más, se fue a vivir a Londres, estuvo viviendo largos años en Londres para aprender bien inglés y echó numerosos currículums en diferentes compañías. Y curiosamente, cuando la llaman para incorporarse a Spanair, fue justamente 6 meses antes, poco más, poco menos, del accidente. Me decía que ella, aun pese a lo que le gustaba volar, lo pasaba especialmente mal durante los despegues, porque como ella decía que lo que veía en su sueño o el desenlace final era que el avión a la hora de despegar se convertía en una bola de fuego, ¿no? Pues tenía esta especie como de malestar cuando debía producirse el despegue. Y como hemos dicho antes, Marta estaba destinada a subir a ese avión, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque apenas, nos lo va a contar ella casi mejor, ¿no? Que nos lo cuente. Venga. Tenía la programación de un mes y me parece que tenía un retraso en un día, 2 días antes. Y te cambia la programación y ya no vas a ese sitio, vas a otro. Necesitas descansar X hora y no fui. Estas programaciones se hacen con antelación, ella lo ha explicado, tenía una programación prácticamente de un mes vista de los vuelos que tenía que tomar. Y ella pues finalmente no realiza ese vuelo, realiza otro, y de hecho se entera durante mientras estaba volando de vuelta, al volver pues se entera de lo que ha pasado, ¿no? Y supongo que la noticia devastadora, ¿no? Además, date cuenta que ella conocía a varias de esas personas que eran sus compañeros de tripulación, ¿no? Yo la verdad es que tengo que agradecerle desde aquí que nos haya dado este testimonio, pero no es el único, porque ahora hay otro testimonio todavía más inquietante por la cercanía de ese suceso y porque no sabemos muy bien cómo funciona realmente nuestra mente ni nuestra forma de el pálpito, de la forma de sentir las cosas. Además, curiosamente, la persona que nos da este testimonio, Fernanda Palomino, compañera de profesión, periodista, y además muy vinculada a la nave del misterio, bueno, ella tiene una hermana gemela idéntica que es médico del SAMUR
y que ese día tenía previsto volar junto con su marido, conductor de ambulancia del SAMUR, y la hermana de en el vuelo famoso de Spanair. Claro, Fernanda estaba disfrutando de un caluroso día, hablamos de un día veraniego, de un día que, en fin, que estaba haciendo pues sus cosas, disfrutando un poco del tiempo libre con su hijo, cuando de repente sintió algo muy extraño, algo que le hizo removerse absolutamente por dentro y que le hizo cortar toda esa actividad festiva. Ella misma nos lo va a contar, y además muy bien contado, porque se nota que es periodista, y su crónica, ella misma hace este desenlace de manera magistral. Aquel 20 de agosto nos cambió muchísimo la vida y será difícil de olvidar. Ese 20 de agosto de 2008, un día muy caluroso, en pleno verano, en el que, como todos los días, bajé a la piscina con mi hijo y cada día me subía a las 3 de la tarde, porque era la hora que cerraban la piscina. A las 2 menos 20, a las 3 menos 20, le digo a mi hijo, vamos a subir a casa. Y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué, mamá, si subimos siempre a las 3? Y le dije, tocándome el corazón, y le dije, algo no va bien. Subí a casa y bueno, como siempre, yo como lentísimo, y esta vez comí rapidísimo, me puse enfrente del ordenador y me dejó la piel de gallina cuando vi el titular: tragedia aérea en Barajas. Ese día para mí, o sea, yo jamás lo voy a olvidar, porque empecé a sentir que mi hermana iba en ese avión. Mi marido me preguntaba, ¿pero cómo sabes que va ahí? Le dije, porque me lo dice algo. O sea, yo tuve el presentimiento de que mi hermana iba en ese vuelo, iba por la casa como zombie, paseándome y tocándome el pelo, diciendo, mi hermana iba en ese vuelo. Pasó una hora y de repente sonó el teléfono y era mi hermana diciéndome que iba en ese avión, pero que estaba bien. Y bueno, no es la primera vez que como gemela me ocurren estas especie de premonición. Impresionantes historias, como siempre, que sabemos de estos testimonios. Los hubo relacionados con el tsunami, los hubo relacionados con las Torres Gemelas. Siempre que hay una acumulación de dolor y de muerte, parece que esa huella lo impregna todo, impregna incluso el pasado e impregna el futuro. Y algunas personas tienen la sensibilidad suficiente como para captar esa impregnación. Que me quedo a los mandos de la nave, hago alguna. Esta ha sido la vez que me ha tocado. Javi, que hemos tenido brujas de nuevo cuño, premoniciones, precrimen. Yo creo que nuestros oyentes tendrán muchísimas cosas que Te voy a que hacer decir, un mix, ¿no? porque hay muchísimo que